o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos: o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Bueno, pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales: suníes, la mayoría, y chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y ejército mosquea a la población suní, y ese sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama, en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere, y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive repartido por varios países de la zona, comienzan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también lo hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí.